Hola, ¿cómo están todos? En este vídeo vamos a hablar sobre el procesamiento encefálico del dolor, ya que ocurre a nivel del encéfalo, del tronco encefálico, de nuestro diencéfalo, de nuestra corteza cerebral y cómo es que se procesa en esta zona que denominamos, o en este conjunto de zonas que denominamos matriz del dolor. Entonces comencemos. Realmente es una pregunta que lleva varios años de hacerse, ¿no? No es una pregunta reciente. Es una pregunta que comenzó con algunos trabajos, o al menos que se estandarizó con algunos trabajos de Helm y Holmes, que lo que hicieron fue investigar en soldados que habían tenido lesiones muy extensas en la Primera Guerra Mundial si se mantenía la percepción del dolor o si de plano pues se quitaba la percepción del dolor, así como había algunos soldados que quedaban ciegos o que quedaban paralíticos después de lesiones encefálicas. Ellos fundamentalmente se dan cuenta que a pesar de tener lesiones encefálicas muy grandes y corticales muy extensas, pues los soldados seguían teniendo un dolor bastante importante. Y en ese sentido lo que ellos postularon es que quizá el dolor más bien se producía a nivel del tálamo, y es por eso que si no se lesionaba el tálamo pues el dolor se podía seguir manteniendo, y muchas lesiones talámicas no son compatibles con la vida, y entonces pues ellos decían ok, el tálamo es el centro del dolor. Hoy sabemos que no necesariamente es así, sin embargo pues tiene un papel importante el tálamo. Años después, estamos hablando de 1937 aproximadamente, Penfield y Baldry hacen su serie de estudios muy famosos con estimulación eléctrica a nivel de la corteza cerebral, y de nuevo ellos buscan, qué es lo que hace cada una de las partes de la corteza cerebral. De ahí viene por ejemplo el homúnculo sensitivo, el homúnculo motor, pero se dan cuenta que a pesar de que ellos estimulan distintas zonas de nuestra corteza cerebral, pues realmente no encuentran una respuesta particularmente dolorosa. Estimulan el área somatosensitiva y encuentran la sensación de tacto, la sensación de vibración, la sensación de propiocepción, pero no encuentran la sensación de dolor. Y ellos quedan pues sumamente interesados en este hallazgo, si bien no profundizan más en por qué no había una región específica del dolor. Y es que pues realmente el paradigma era incorrecto. No tenemos una sola zona en nuestro cerebro que procese la sensación de dolor. En realidad el dolor se procesa en grandes regiones de nuestro encéfalo. Esto no necesariamente es intuitivo, porque incluso algunos pacientes epilépticos, y particularmente que tienen sus focos epilépticos en la corteza somatosensitiva primaria, secundaria y también en la corteza insular, presentan crisis epilépticas donde se manifiesta el dolor. Entonces técnicamente pues había una posibilidad de que si tuviéramos una sola región en nuestro encéfalo que procesara el dolor, si bien esto no ocurrió siendo así, sino que el dolor se procesa en varias estructuras al mismo tiempo, y cada una de estas estructuras van a dar diferente análisis al procesamiento de la información nociceptiva y nos van a dar una interpretación diferente de cada uno de los hallazgos. Y a este conjunto de estructuras le denominaremos la matriz del dolor. La matriz del dolor es un término que de hecho Melzack acuña ahí en los 90s y describe este conjunto de distintas estructuras que cuando se activan nos hacen percibir dolor. Aquí vemos una tomografía por emisión de positrones que muestra el encéfalo de una persona que recibe un estímulo nociceptivo, un estímulo doloroso. ¿Cuál era este estímulo? Agua a 50 grados. Y vean cómo varias regiones se prenden, no solamente regiones clásicamente que consideramos sensitivas, sino también regiones que consideramos límbicas. Por ejemplo, aquí lo vemos en este corte medio sagital, regiones asociativas y regiones incluso motrices. Por ejemplo, aquí vemos una buena parte del cerebelo. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que nuestro cerebro procesa la información nociceptiva en conjunto en distintas regiones, tanto corticales como subcorticales. Otro estudio de neuroimagen funcional. Aquí vemos una resonancia magnética funcional y podemos ver que después de la estimulación mediante calor en un rango nocivo, es decir, en un rango que produce dolor,
pues se prenden distintas estructuras en comparación a cuando utilizamos un estímulo en un rango no nocivo, es decir, en un rango que no nos produce dolor, y particularmente aquí vemos una activación de la corteza somatosensitiva primaria, de la corteza somatosensitiva secundaria, de la corteza del cíngulo anterior y de la corteza insular, que son parte importante de esta serie de estructuras que reconocemos como matriz del dolor. Entonces, veamos quién forma parte de esta matriz del dolor. Y vamos a ver también a continuación que cada una de las estructuras que forman parte de la matriz del dolor van a codificar distintos aspectos de la sensación como consecuencia de un estímulo nociceptivo. Vamos a encontrar algunas regiones que predominantemente procesan aspectos sensitivos, sensoriales del dolor, es decir, dónde me duele y con qué intensidad. Va a haber otras estructuras que predominantemente van a procesar los aspectos emocionales del dolor, que tanto me hace sufrir, que tanto me desespera, que tanto me está haciendo deprimirme esta sensación de dolor. Y finalmente pues también vamos a encontrar distintas regiones que en realidad se encargan de modular centralmente la información nociceptiva. Es decir, ¿es correcto que ahorita sienta dolor o es mejor que esta sensación dolorosa la postergue para un tiempo posterior, porque en este momento en particular lo que requiero es sobrevivir a un estímulo nocivo, sobrevivir a una situación peligrosa? ¿Es un momento adecuado o no es un momento adecuado para sentir dolor? Porque vamos a ver en este vídeo y en próximos vídeos que la sensación de dolor es una sensación altamente modulable. Una intensidad, un estímulo de cierta intensidad puede generar un dolor muy intenso, valga la redundancia, en algunas personas, mientras que otras personas prácticamente ni siquiera sienten este dolor. Bueno, pues lo vamos a ver esto en las próximas diapositivas. Exploremos qué hace cada una de estas estructuras. Miren, este es un resumen, no deja de ser una representación gráfica, entonces no necesariamente tiene que ocurrir todo exactamente en este mismo orden, pero bueno, tenemos que empezar desde algún punto y tenemos que hablar desde algún lado. Entonces encontramos aquí nuestras neuronas de segundo orden que ya hemos visto varias veces durante los vídeos y cómo decursan hacia el lado contralateral para subir a través del sistema anterolateral y empezar a dejar distintas colaterales. Aquí colaterales importantes, por ejemplo, a la sustancia gris periacueductal, por ejemplo al hipotálamo, por ejemplo a la amígdala, aunque reconocemos que la principal vía donde va a terminar la información nociceptiva a nivel encefálico es en el tálamo. Y el tálamo va a ser este gran centro de relevo que va a mandar la información hacia distintas estructuras. Entonces, revisemos qué está sucediendo aquí. Fíjense, viene aquí la información, la principal parte termina en el tálamo y del tálamo se va a ir esta información o va a tener distintas conexiones en neuronas que se encuentran aquí en el tálamo, por ejemplo con la corteza somatosensorial primaria. Y vienen distintas regiones como la corteza somatosensorial secundaria y otras regiones que iremos viendo. Vamos a darle aquí. Ok. Entonces, el tálamo va a tener distintas regiones. Y ahí lo que podemos reconocer es que hay regiones que son principalmente somatosensitivas, tal es el caso del núcleo ventroposteromedial y ventroposterolateral, y también regiones que son principalmente límbicas, por ejemplo, el área anterior y medial del tálamo. Eso quiere decir que de estas zonas en particular se va a ir la información hacia distintas regiones somatosensitivas, como por ejemplo la corteza somatosensorial, o límbicas, como por ejemplo la corteza del cíngulo anterior o la corteza insular. Las neuronas de las cortezas somatosensitivas van a ser importantes, pues van a poseer distintas funciones que van a codificar, por ejemplo, los aspectos espaciales del dolor, es decir, dónde me duele, temporales, es decir, el inicio y el fin del dolor o cuando exacerba el dolor con distintas maniobras o con distintas situaciones, y también aspectos discriminativos del dolor.
Es decir, si me duele de una forma lancinante, si me duele de una forma pulsátil, si me duele, vamos, cuáles son las características de este dolor. Pero fíjense que no estamos viendo a este nivel que ese procesamiento nos hable sobre qué tan mal me hace sentir el dolor, que eso es otro tipo de procesamiento. Pacientes que tienen lesiones grandes en las regiones somatosensitivas, por ejemplo por eventos vasculares cerebrales, en algunas ocasiones no pueden localizar exactamente dónde les duele algo, sin embargo sí sufren, sí tienen el componente afectivo. Y esto es interesante y esta pintura pues me hace pensar justamente en esta situación, porque vemos a esta persona que está sufriendo, sin embargo su cuerpo está disgregado, no se encuentra un cuerpo normal, y entonces yo considero que esta podría ser una representación gráfica de esta situación que sufren los pacientes. Si saben que tienen dolor, si están sufriendo del dolor, si tienen el componente afectivo del dolor, sin embargo no saben exactamente dónde les duele o cuáles son las características o cuándo inicia, cuándo termina o cuál es la exacerbación de ese dolor en su componente sensitivo. Ahora, de nuestro tálamo vamos a tener proyecciones importantes a la corteza del cíngulo anterior. Acuérdense que la corteza cingulada es una corteza muy grande, muy larga, que va desde esta parte frontal hasta esta parte posterior, pero particularmente la corteza del cíngulo anterior, es decir, la parte frontal de esta corteza, va a ser la más relevante en cuestiones de dolor, y también la corteza insular, que recuerden ustedes que está ahí en la profundidad de nuestro tejido encefálico. Se tienen que separar los opérculos frontal, parietal y temporal para que se pueda observar esta ínsula, que es una corteza, pero se encuentra en la profundidad del resto de las cortezas, es decir, no es visible en una visión lateral de nuestro cerebro. Y la amígdala que la encontramos aquí representada, que es un núcleo, propiamente pertenece a los núcleos de la base anatómicamente, aunque funcionalmente no pertenece a los núcleos de la base, pertenece más bien al sistema límbico. Es un pequeño núcleo en el lóbulo temporal en su aspecto anterior, y todas estas regiones, tanto ínsula como corteza del cíngulo anterior como amígdala, van a formar parte del sistema límbico y van a estar muy relacionadas al componente afectivo del dolor, es decir, qué tanto sufrimiento me está provocando aquello que me está doliendo. Hay casos descritos en la literatura en pacientes que les hacen cingulotomías, y estas personas, o sea que les cortan el giro del cíngulo, y estas personas pueden llegar a tener respuestas emocionales atenuadas al dolor. Es decir, saben que les duele, saben que dónde les duele o qué tanta intensidad de dolor tienen, sin embargo sufren menos. Y también se ha descrito en la literatura que algunos pacientes con lesiones insulares pueden incluso llegar a presentar asimbolia al dolor. ¿Y qué significa eso? De nuevo, que la gente sabe que están teniendo dolor, saben que lo que es el dolor es malo, al menos lo saben conceptualmente, sin embargo no lo sufren de la misma manera, no simbolizan el dolor de la misma manera. Y posiblemente estos son casos reportados en la literatura que son extraños y que son poco comunes, que son infrecuentes, pero por ejemplo hay personas que aprenden a modular este componente afectivo del dolor, es decir, que saben que algo les está doliendo, sin embargo no sufren por ese algo que les está doliendo. Y quizá el mejor ejemplo de esto son los monjes budistas, que pasan mucho tiempo controlando su cerebro, controlando particularmente su corteza prefrontal, y a través de este control de la corteza prefrontal pueden mitigar la parte afectiva del dolor. E incluso aquí vemos una imagen muy famosa de una persona que se está autoinmolando, literalmente se está quemando viva, pero no se está retorciendo del dolor. ¿Por qué? Posiblemente porque tiene tan desarrollada esta capacidad para controlar el componente afectivo del dolor, que esto no lo está sufriendo como tú o como yo o como cualquier persona normal que no tenga este tipo de entrenamientos. Algunos datos interesantes sobre la corteza insular, porque ha sido muy relacionada a cuestiones del dolor. Bueno, la estimulación eléctrica de la ínsula puede producir dolor.
e incluso en las personas que produce dolor, este dolor puede tener una distribución somatotópica. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo estimulo algunas regiones en comparación de otras, pues voy a tener dolor en distintas regiones del cuerpo. Es lo que estamos viendo aquí en este estudio de neuroimagen, acompañado de sitios de estimulación y este diagrama tridimensional. Y en general podríamos considerar que la parte anterior de la ínsula está más relacionada a la experiencia subjetiva del dolor y la parte posterior más pues al tanto de la codificación del estímulo nociceptivo, pero que esto además tiene una distribución somatotópica que hace que digamos que sea un mapa del dolor, así como el homúnculo sensitivo que tenemos en nuestra corteza somatosensitiva en el giro post central, pues aquí en la corteza insular, lo cual no deja de resultar interesante. Otras regiones que tienen un componente importante dentro de la matriz del dolor, pues ya la habíamos visto un poco, la corteza prefrontal. Esta, en distintos estudios experimentales, se ha encontrado que solamente se activa al inicio del estímulo doloroso y se activa preferentemente con estímulos cutáneos y no tanto con estímulos viscerales. Esta corteza prefrontal también se ha demostrado que puede tener efectos importantes en la modulación del dolor como parte de circuitos moduladores descendentes del dolor que veremos en un video posterior. Y esta corteza prefrontal también la podemos entrenar o también puede estar capacitada para regular la actividad del resto de las estructuras, particularmente de las cortezas y de las regiones límbicas, de tal suerte que una persona que tenga una corteza prefrontal desarrollada podría controlar su respuesta emotiva al dolor. Pero fíjense cómo es más difícil controlar el dolor visceral, y esto incluso podría apostar a que ustedes de manera subjetiva, los que están viendo este video, pues lo podrán reconocer. Cuando el dolor es visceral, cuando uno tiene un cólico, cuando uno tiene una situación así, mucho más difícil decir, a ver, tranquilo, que te duela menos. En cambio, cuando uno tiene una lesión cutánea, por ejemplo, se cortó o cualquier otra cosa, es más factible que uno pueda controlar ese dolor. La amígdala, ya la vimos previamente, va a participar en el procesamiento afectivo emocional del dolor de manera bien relevante, y también está muy relacionada a la ansiedad del dolor, ¿sí? Entonces, personas que ya saben que va a venir un estímulo posiblemente doloroso, y eso predispone a toda la matriz del dolor para percibir mejor ese estímulo doloroso, y cuando llega el estímulo doloroso, por supuesto que les duele todavía más. Esto es una situación que podría uno considerar como algo psicológico, pero en realidad pues todo lo psicológico tiene un fundamento neurofisiológico. Finalmente encontramos también al hipotálamo, que aquí lo vemos como HT. El hipotálamo de manera importante va a relacionarse a la respuesta autonómica coordinada, es decir, a que cuando uno está sintiendo un estímulo doloroso, pues su presión arterial incremente, su frecuencia cardíaca incremente, aparezca sudoración. Todas estas son respuestas que tienen lógica en el sentido de que el dolor generalmente te indica algo que no está bien, y entonces el hipotálamo pues actúa en consecuencia de ello, pero también va a tener un papel importante en la modulación descendente del dolor, que es lo que vamos a ver en el próximo vídeo. La respuesta emotiva coordinada del hipotálamo también es relevante, porque realmente es el hipotálamo quien en gran medida se encarga de controlar regiones a nivel del tronco encefálico, que son regiones que cuando están activas se estereotipa la forma de reaccionar ante una emoción. Es decir, la forma en la que nosotros conductualmente demostramos una emoción en gran medida es mediada por el hipotálamo. Una imagen que ya habíamos visto previamente, pero vale la pena terminar este vídeo con esta imagen, pues tenemos que nuestro sistema anterolateral va a tener distintas proyecciones. Va a tener proyecciones que se van a dirigir hacia la parte somatosensitiva discriminativa de los estímulos dolorosos, predominantemente a nivel del tálamo, los núcleos ventroposterolateral y ventroposteromedial, y la corteza somatosensitiva primaria y secundaria. Y después vemos un circuito, una forma de procesamiento mucho más difícil que va a estar pues analizando el componente afectivo motivacional del dolor. Ya vimos distintas estructuras a lo largo de esta videoclase que justamente se encargan de regular este componente afectivo del dolor.
y algunos muy importantes como la amígdala, el hipotálamo, la corteza del cíngulo anterior, la corteza insular y otros que no hemos visto tanto pero que van a ser relevantes como por ejemplo la sustancia gris periacueductal, que tanto tiene un componente en la cuestión autonómica como respuesta al dolor, pero también en la regulación de la nocicepción en los sistemas moduladores descendentes del dolor, y la formación reticular, por ejemplo, que nos va a ayudar a ser más conscientes, a estar más alertas cuando tenemos un estímulo doloroso, y el colículo superior, que nos va a ayudar, por ejemplo, a dirigir la atención particularmente hacia el estímulo doloroso. Entonces tenemos distintas estructuras que van a estar participando de manera importante tanto en el componente somatosensitivo como en el componente afectivo emocional.